Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Nuestro Código Civil nos ofrece esta definición de contrato. El contrato de trabajo no se escapa a esta definición. Sin embargo, la legislación laboral, cumpliendo los fines protectores que la caracterizan e inspiran, interviene en la regulación de este tipo de contrato, dotándolo de particularidades propias para esta rama del derecho. En materia laboral, distinguimos, en primer lugar, dos grandes tipos de contrato. Conforme al artículo 6 del Código del Trabajo, existe un contrato individual y un contrato colectivo de trabajo. El segundo ya fue referido en el video anterior al hablar de fuentes formales del derecho del trabajo, pues aquel es una fuente exclusiva de este. En esta oportunidad, siendo la primera parte de 3, el objeto de estudio y análisis será el primero de ellos, el contrato individual de trabajo. Lo primero es que el contrato individual de trabajo tiene su propia definición en el artículo 7 del Código del Trabajo, que señala que aquel es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. A prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Así, tenemos que las partes de este contrato son, por un lado, el trabajador, que se obliga a prestar servicios personales, y por la otra, el empleador, que se obliga a pagar una remuneración por estos servicios. La relación laboral que regula nuestra legislación del ramo es, por lo tanto, un intercambio de trabajo por remuneración. Sin embargo, no es el único elemento que la identifica. Existe otro que resulta esencial para ello y que la diferencia a esta de otras relaciones de prestación de servicios a cambio de dinero. Hablamos de la dependencia y subordinación. Aquí hacemos un primer alto para tratar de identificar a qué nos referimos cuando mencionamos la subordinación y dependencia, debiendo tener presente que nos interesa, pues distingue a la relación laboral protegida por el derecho del trabajo de otras relaciones parecidas, pero que no gozan de esta protección. Aun cuando siempre pareciera que al hablar de subordinación y dependencia estuviéramos hablando de una sola cosa, se puede distinguir una de la otra, acaso solo para poder entender de mejor forma a qué nos referimos con ella. Partamos por la dependencia. Esta dependencia tiene un carácter económico. El trabajador entra en esta relación, pues requiere de la remuneración que obtiene a cambio de su trabajo. La necesita con miras a satisfacer ya sea sus necesidades personales o las de su grupo familiar. Para el trabajador es un tema de necesidad, es un tema de subsistencia, lo que justifica lo que sigue, y es que la subordinación aparece cuando el trabajador se somete al poder jurídicamente legítimo de su empleador. Mediante el contrato de trabajo, una parte se subordina a las facultades de la otra. En general podemos evidenciar estas facultades. Primero, porque hay un poder de dirección, es decir, que el empleador, al ser dueño de los recursos productivos, puede usar, gozar y disponer de ellos. Los puede ordenar de la forma que estime conveniente para conseguir sus fines, siendo estos, por regla general, obtener utilidades. De ahí que pueda ordenar a las y los trabajadores cómo llevar a cabo su prestación de servicios, dirigiendo el proceso productivo. El ejercicio de este poder, cuando se lleva a efecto respecto de los trabajadores, se encuentra fuertemente limitado por la legislación laboral. Además, existe otra facultad del empleador, la número 2, el poder disciplinario o sancionatorio. En esta relación, una de las partes puede imponer a la otra sanciones tales como amonestaciones, multas e incluso la terminación unilateral del contrato, lo que hace excepción a las reglas generales en materia de contratación. Por supuesto, la ley laboral limita el uso de esta facultad, pues solamente puede ser ejercida cuando se cumplan los requisitos que la ley establece para ello. Por último, existe otra facultad, la número 3, la que se conoce como Jus Variandi. Esta se encuentra regulada en el artículo 12 del Código del Trabajo y es también
una excepción a las reglas generales en materia de contratación, pues le permite al empleador modificar unilateralmente el contrato de trabajo, pero solo en cuanto a lo que la ley le permite. Esto equivale a decir que el empleador puede modificar, en primer lugar, el lugar donde se prestan los servicios. Además, puede modificar la jornada, al menos en lo que se refiere al horario de entrada y salida, o, por último, puede modificar la naturaleza de los servicios prestados. En todos estos casos, por supuesto, el ordenamiento restringe al empleador, pues prohíbe que se modifiquen estos aspectos, causando perjuicios al trabajador o trabajadora, y ordena para ello cumplir con los requisitos que señala la ley. Además, le entrega al trabajador la posibilidad de reclamar respecto del ejercicio ilegítimo de esta facultad o ius variandi. Así, tenemos que entender que si nos encontramos frente a una prestación de servicios personal, remunerada y en la que identifiquemos la presencia de subordinación y dependencia, estaremos frente a un contrato individual de trabajo. Lo anterior es relevante cuando consideramos las características de este contrato, especialmente cuando hablamos de la primera de ellas, y es que el contrato individual de trabajo es consensual. Así lo señala el artículo 9 del Código del Trabajo. Esto quiere decir que para que exista un contrato individual de trabajo, solo basta con que exista el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades de empleador y trabajador sobre los elementos del contrato. Claro, usualmente en nuestra imaginación colectiva entendemos al contrato en la forma de un documento escrito, pero la verdad es que para el ordenamiento chileno es más bien a la inversa. La regla general en materia de contratos en Chile es que un contrato sea escrito no es un requisito de la existencia de este, pues suelen ser consensuales, siendo el contrato individual de trabajo un ejemplo de esto. Así, si hay prestaciones de servicios personales y remuneración en conjunto con la subordinación y dependencia, tenemos que entender que existe un contrato individual de trabajo, aun cuando no existe un documento escrito o exista uno, pero con otro nombre. El que este contrato conste por escrito es una obligación que el artículo 9 del Código del Trabajo le impone al empleador, pero que mira a la seguridad del trabajador, pues le permite probar las condiciones en que se pactó el contrato. No es en ningún caso para determinar si el contrato existe o no. Esto es una manifestación del espíritu protector de nuestra legislación laboral, pues como ya se ha visto, el derecho del trabajo supone limitaciones a las facultades que el empleador tiene como dueño de los recursos productivos. Restricciones que se traducen en costos directos e indirectos para el empleador, que ve de esa forma afectada la obtención de utilidades por su negocio. Así, resulta lógico pensar que si este empleador pudiese escaparse de la legislación laboral, obteniendo que otros prestaran sus servicios personales sin que se formara un contrato de trabajo, lo más probable es que lo haría. Por ello es que se impone esta solución, buscando que no se utilicen subterfugios para esconder relaciones laborales protegidas por el ordenamiento detrás de contratos verbales o escritos, pero con una denominación distinta. Es por ello que el artículo 8 del Código del Trabajo señala que cualquier prestación de servicios que cumpla con la descripción contenida en la definición del artículo 7 se entenderá como contrato individual de trabajo. Al respecto, es menester señalar que este artículo 8, además de lo señalado anteriormente, se encarga de indicar algunas prestaciones de servicios que no darán lugar a un contrato de trabajo, como por ejemplo las prácticas profesionales. Ahora, hay que aclarar algo, y es que, no obstante lo dicho anteriormente en lo relativo a subordinación y dependencia, este es un concepto indeterminado. Esto quiere decir que no tiene una definición legal. En principio, esto podría suponer una dificultad para probar la existencia de este elemento. Pero el ordenamiento alivia al trabajador respecto de esta carga, pues no es necesario que pruebe la totalidad de los potenciales requisitos que podría tener la subordinación y dependencia.
Para acreditar su existencia, le bastará acreditar solamente que se encuentran indicios de ella. Esto significa que no hay una lista determinada de cosas que probar para que se entienda que existe tal subordinación y dependencia. Solo basta con que se acredite en parte que hay una apariencia de ella, mediante, por ejemplo, la existencia de un horario, de supervisión, de registros, el uso de uniformes, entre otros. El trabajador o trabajadora, atendiendo el caso específico, podría recurrir incluso a otros indicios de la existencia de una relación de subordinación y dependencia. Otras características de este contrato son, en forma resumida, que este es un contrato bilateral. Obvio, todo contrato es bilateral, pues siempre se requieren dos partes. Pero en este caso lo llamamos bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente. Hay obligaciones para el empleador y hay obligaciones para el trabajador, y por ello lo entendemos bilateral. Además, con respecto a estas obligaciones, podemos decir que es un contrato de tracto sucesivo. En él, las obligaciones se van devengando de forma periódica en el tiempo, desde que se celebra el contrato hasta su término. No surgen las obligaciones de este contrato por una sola vez. Así, se remunera periódicamente y se prestan los servicios de forma continua. Desde otra perspectiva, este es un contrato oneroso, lo que quiere decir que ambas partes se ven beneficiadas por este contrato. Ambas partes obtienen algo a cambio de este contrato. Además, es un contrato principal, es decir, no accesorio. Significa que no requiere de otro contrato para subsistir. Por último, siendo especialmente punzante en este contrato, otra característica en la cual nos vamos a detener es en que se trata de un contrato dirigido. La regla general en materia de contratación es que opera lo que se denomina la autonomía de la voluntad, es decir, un principio por el cual las partes de un contrato pueden determinar si contratan o no, con quién contratan y qué es lo que contratan. Para que esto pueda operar sin problemas se requiere, eso sí, que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones respecto de su poder negociador, pues de lo contrario, la facultad de una de las partes para determinar libremente estos puntos se ve restringida en su perjuicio. Esto es lo que ocurre en materia laboral. Resulta al menos raro que un trabajador pueda determinar libremente si contrata o no o con quién contrata, pero es especialmente visible cuando hablamos de determinar el contenido de su contrato. Quizás solo se pueda decir que esto lo pueden hacer trabajadores y trabajadoras altamente calificados. Para el general de los trabajadores y trabajadoras no es una realidad material. Aun cuando en el artículo 19, número 16 de la Constitución, se garantice la libertad de trabajo, y esta en general se pueda entender como libertad de contratación pero en materia laboral, no borra la realidad de este tipo de contratación, y la legislación que regula el contrato individual de trabajo se hace cargo de ello. El artículo 10 del Código del Trabajo señala entonces cuál es el contenido mínimo que debe tener el contrato de trabajo, es decir, las estipulaciones que todo contrato individual de trabajo debe tener de forma obligatoria. Se le podrán añadir otras estipulaciones, pero las señaladas por este artículo no pueden faltar. Por ello decimos que este es un contrato dirigido, pues las partes no pueden determinar libremente el contenido del contrato y la ley se encarga de dirigir la voluntad de las partes, regulando el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ya para finalizar, hay que señalar que no hay un solo tipo de contrato individual de trabajo. Existen, por ejemplo, contratos de trabajo que se diferencian según su duración. La regla general es el contrato indefinido, es decir, que no tiene una vigencia determinada o que no acaba en un momento específico. Se postula entonces que este continúe y perdure en el tiempo. Es regla general, pues
Si eventualmente se pactara un contrato de duración definida, y en aquellos casos en que no se cumplan los requisitos legales para ello, la ley entenderá que pasa a ser un contrato indefinido. Esto pues, el que sea indefinido, es la forma más protectora del contrato de trabajo individual en atención a su duración. De ahí que podamos decir que los contratos de trabajo de duración definida sean no solo excepcionales, sino que formas precarizadas de contratación laboral. Estos contratos de duración definida son el contrato a plazo fijo y el contrato por obra o faena. Otra clasificación del contrato individual de trabajo distingue entre contrato de jornada completa, que es aquel que se pacta en una jornada que va desde 31 hasta 45 horas semanales, y los contratos de jornada parcial, como los contratos de media jornada o part-time, y que tienen como tope máximo de jornada pactada el de 30 horas semanales. Además, existen contratos especiales. Estos son aquellos que parten de la figura base del contrato individual de trabajo, conforme lo hemos venido hablando, pero que contemplan normas especiales respecto de su regulación, como es el caso de los contratos de aprendizaje, los contratos de trabajadores agrícolas, los contratos de trabajadores deportivos, los contratos de trabajadores artistas o los contratos de trabajadores de casa particular, entre otros. Entonces, como idea fuerza, tenemos que existe una forma de regular las relaciones individuales de trabajo, y esta es el contrato individual de trabajo. Este tiene un cúmulo de características que derivan de la necesidad de proteger al trabajador y se encuentran consagradas en la ley. En el próximo video nos haremos cargo del contenido patrimonial de este contrato individual, específicamente jornada y remuneración. Hasta la próxima.